hoy estamos poniendo los ojos en el departamento del Petén. El Estado ya había hecho su esfuerzo. Decir que el Estado no había hecho su esfuerzo sería irresponsable y sería injusto. Porque cuando nosotros ingresamos y tomamos el control del departamento en febrero del 2008, en el departamento de Petén solo habían 425 policías. Hoy tenemos 975 elementos de Policía Nacional Civil. Cuando nosotros llegamos, alguien había desmilitarizado y solo teníamos 1.280 soldados. Hoy, en esos 3 años y medio, tenemos 2.980 soldados. Laguna del Tigre era ingobernable. Solo en el 2008 llegaron más de 57 avionetas, narcoavionetas en Laguna del Tigre. A través de la imposición y la creación del batallón de infantería de Selva, este año solo una narcoavioneta. Y esto ha molestado a muchísima gente, porque en el caso del departamento de Petén no solo tenemos que lidiar con la inseguridad ciudadana, con los casos que afectan a la población trabajadora, honrada, que son los robos de motos, de celulares, sino que también tenemos que enfrentar el narcotráfico, ya que geográficamente el departamento es estratégico. Al Caribe, 150 kilómetros, y al Golfo de México, 220 kilómetros. Una respuesta muy rápida para seguir conversando en este espacio. ¿Le parece a usted que la respuesta que ha dado el Estado guatemalteco frente a estas amenazas que usted nos describe ha sido la adecuada? Sí, ha sido adecuada. Señora fiscal general, la situación de violencia que se vive en el país es uno de los puntos principales de preocupación de los guatemaltecos. Incluso está solamente abajo del desempleo, diciéndolo de esta manera. La ubicación geográfica de Petén, ya lo decía también Alberto Brunori, la porosidad de las fronteras, la cantidad de lugares en donde hay una altísima presencia de crimen organizado y una extensión del territorio y una debilidad del Estado que para algunos puede ser parte de una debilidad deliberada, digámoslo así, son algunas de las características que se han tenido en el departamento del Petén. Sin embargo, esta realidad se desnuda con una brutalidad enorme en el momento de la masacre de 27 campesinos. Cuando esto sucede se ponen los ojos sobre el Petén, pero acto seguido parece que se da la vuelta a la página porque hay otros temas también en la agenda que tienen que ver, por ejemplo, con el asesinato brutal de un fiscal del Ministerio Público en Alta Verapaz. Pidiéndole que de manera general usted nos pueda dar su diagnóstico respecto de la reciente masacre, pero también de lo que se ha dado del Ministerio Público a partir de su gestión, tratando de encontrar un camino para resolver esta impunidad en este diagnóstico tan complicado de este departamento, el más grande del país. Bueno, antes de iniciar mi respuesta, quisiera darle un saludo muy solidario al pueblo del Petén, expresarle que lamento profundamente la masacre ocurrida el 15 de mayo, pero que también lamento profundamente todos los hechos de violencia en los que la masacre no solo es solamente es un hecho más visible, pero no es, por supuesto, un hecho aislado. Creo que tenemos que ver el problema que está ocurriendo ahora en el departamento del Petén tanto de una forma local, porque hay debilidades estructurales que hacen que el Petén sea un escenario propicio justamente para el tráfico de drogas, de armas, de especies protegidas, de madera, de personas, pero sin perder de vista también un aspecto regional, y es que el Petén justamente es una zona de paso de la droga. La droga no sale de acá, viene de Colombia, pasa por Panamá, por Costa Rica, por mar, Honduras, por Nicaragua, pues por Petén y va rumbo a Estados Unidos. Entonces no podemos entender lo que ocurre en el departamento sin ver qué es lo que está ocurriendo en México y cómo lo que ocurre en México y la lucha contra el narcotráfico en nuestro vecino país pues traslada, si es efectiva, puede trasladar los problemas hacia Guatemala. Y no podríamos perder de vista de lo que ocurra en Alta Verapaz, pudo haber trasladado problemas a Petén, por lo que en la medida que seamos efectivas las autoridades en Petén y Guatemala podemos trasladar problemas al resto de países centroamericanos. Y digo esto porque la masacre no fue un hecho aislado, inició con un secuestro y asesinato de 3 personas
luego ocurrió la masacre y luego fue el asesinato de nuestro compañero Alan Stolinsky. Todo esto, más de secuestro, masacre y el asesinato de nuestro compañero, ocurrió en un lapso de menos de 2 semanas. O sea, fueron 2 semanas extremadamente violentas. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre esto, porque hay elementos comunes a estos 3 hechos de violencia: secuestro, masacre y el asesinato del fiscal. Y es que en los 3 hechos hubo mensajes. O sea, para las autoridades ya teníamos claro quiénes eran los perpetradores porque firmaron sus hechos de sangre. En los 3 hechos aparecían mensajes suscritos atentamente, imagínense ustedes, atentamente por el Z200, y mensajes en los 2 primeros hechos dirigidos a un señor, a Otto Salguero. Luego aparecieron unas mantas con mensajes a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los funcionarios de justicia, advirtiendo que no era con nosotros y que entonces por favor que no nos metiéramos. Y en el último hecho, en el asesinato, secuestro y asesinato de Alan Stolinsky, hiciera un mensaje bastante más focalizado a los funcionarios de justicia, donde nos decían: no se hagan los gringos, esto no es con ustedes, pues miren para otro lado, en pocas palabras, si no quieren que les ocurra lo mismo. Entonces, esa es una característica de estos 3 hechos. También el desborde de violencia que nos hace a los guatemaltecos y guatemaltecas tristemente recordar lo ocurrido durante la guerra, la forma en que ocurrió la masacre en la finca Los Cocos, es la forma en que ocurrieron otras masacres en este departamento que desafortunadamente en su mayoría continúan en impunidad, incluso porque testigos sobrevivientes nos narran que quien dirigía la masacre se referían como Caivil. Y un tercer elemento que quiero poner sobre la mesa es cómo estos perpetradores firman sus hechos, exhiben la violencia, pero además la graban. Hay tanto fotografías muy macabras, por cierto, del primer secuestro que llegaron a las autoridades de justicia, como también del asesinato de nuestro compañero. ¿Qué hemos hecho frente a esta secuencia de hechos? Conjuntamente, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, y en algunas oportunidades hemos solicitado también el apoyo del Ministerio de la Defensa. Hemos realizado más de 40 capturas en 6 departamentos, acá en Petén, en Alta y Baja de la Paz, Quetzaltenango, Huetenango y Jalapa. Estas 40 personas detenidas pertenecen a la estructura responsable de estos 3 crímenes: secuestro, masacre y el asesinato del funcionario fiscal. Y dentro de los capturados hay tanto comandantes, está el comandante Lopris, el comandante de Fresa, Manchas, Bruja, que sería la parte más alta en la jerarquía nacional, local de esta estructura de los Zetas. Hay también sicarios y el último de los detenidos fue el contable de la estructura. Creemos que esta reacción coordinada y efectiva es una forma, pues no solo de acercarle la justicia a las víctimas, sino también de esclarecer un hecho y evitar que hechos como estos continúen sucediendo. Pero tengo que reconocerlo, tenemos una deuda muy grande con los familiares, los sobrevivientes de la masacre, y es que aunque considero que efectivamente hemos avanzado en brindar justicia y esclarecer el hecho, hay una deuda que tenemos, y es lograr que los familiares de las víctimas logren enterrar dignamente a sus familiares. Fiscal, muy rápidamente, ¿esto se hubiera podido hacer entre el Ministerio de Gobernación, la Policía y la Fiscalía sin necesidad del estado de sitio? Nosotros actuamos dentro en el departamento del Petén, actuamos dentro del marco del estado de excepción, que lleva ya 2 meses. Sin embargo, yo quiero recalcar esto: hemos sido sumamente cuidadosos, tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio Público, de realizar todas las capturas con orden de juez, capturas, allanamientos con orden de juez. Es decir, no nos hemos valido, por decirlo así, de la posibilidad de capturar a ninguna persona sin orden de juez, sino
absolutamente todas las capturas se han hecho con orden de juez, y un punto más que creo que es muy importante, sin hechos de violencia. No ha habido ningún disparo en las más de 40 capturas, salvo perdón, hay que ser honestos, hubo un incidente justo después que íbamos a hacer un allanamiento y las personas que estaban dentro de la casa se opusieron con violencia, con armas de fuego, y ahí hubo 2 personas fallecidas, y la última captura del comandante Lombriz, donde él reaccionó violentamente frente a la captura. Gracias, fiscal. Hablemos entonces de este tema que usted saca sobre la mesa y que tiene que ver con estos grupos de crimen organizado y que tiene que ver también con estas estructuras paralelas y con estas estructuras del crimen que operan en total impunidad. Y si nosotros tratamos de definir impunidad, la podemos definir como la no justicia. Y cuando no hay justicia, obviamente la gente dice, aquí matamos 30 mujeres y no pasa nada, masacramos 27 campesinos y no pasa nada, matamos todos los días 17 guatemaltecos y no pasa nada. Si no pasa nada, entonces yo lo puedo seguir haciendo. Esa fue como lo que estaba sucediendo en Guatemala, y por eso el Estado de Guatemala pide a la comunidad internacional la aprobación de una comisión contra la impunidad en Guatemala, y que tiene dentro de su mandato este tema de la desarticulación, o por lo menos la identificación de estos grupos paralelos y estas estructuras. Doctor Galanese, permítanos entender qué está haciendo CICIG en el marco de ese mandato, en ese tema de la identificación, y cómo ve usted los mensajes que la señora fiscal nos decía que dan estos grupos del crimen organizado con este tipo de masacres, pero también qué mensajes están dando desde la Fiscalía, digámoslo así, y desde la CICIG a estos grupos. Gracias. Quiero aclarar que la presencia de la CICIG aquí, lamentablemente es en circunstancias que no son tan agradables como para venir a hablar de la belleza del lugar, de la hospitalidad de las personas que viven en Petén y que conocimos en otra época como turistas. Yo creo que el tema de la seguridad de Petén no es solo un derecho de los habitantes a vivir en paz, sino que es un derecho de todos los habitantes del planeta, que dada la inseguridad que hay, nos privamos o se privan de conocer las maravillas del Petén y la hospitalidad de sus ciudadanos por los problemas de violencia que están atropellando en este momento el lugar. Y quiero llamar la atención en algo antes de entrar en materia, porque se están combinando problemas de seguridad ciudadana con problemas de impunidad, y es necesario separar los dos temas, porque tiene que reclamarse o exponerse los problemas ante centros distintos de responsabilidad del Estado. Aquí, cuando decía María Luz Monzón, se mata y no pasa nada, se atenta contra las personas, contra las propiedades y no pasa nada, esta es una preocupación muy válida. Este es el tema de impunidad. Pero la preocupación la primera preocupación no puede ser que mataron a 27 personas y no pasa nada. Bueno, tiene que pasar algo, pero esta debe ser la segunda preocupación. La primera preocupación es que no maten a nadie más, porque el tema de seguridad es que no se cometan los delitos. Y el centro de responsabilidad en el tema de que no se cometan los delitos es el Poder Ejecutivo, el Ministro de Gobernación, y son los que tienen que evitar que nos cometan, que nos hagan víctimas de los delitos. Una vez cometidos, la responsable de la Fiscal General, a quien le corresponde la política de persecución. Pero la principal preocupación de cualquiera de nosotros como ciudadanos tiene que ser no ser víctima. A mí no me interesa que condenen al que me mató, lo que me interesa es que no me maten. Y esto es lo primero que tenemos que tener en claro. No podemos mezclar los problemas. Que no se cometan delitos tiene que ver con algo que tocaba doña Rosa María y Monseñor, cuando se dijo aquí que hay debilidades integrales
o problemas estructurales.